La densa niebla de aquella mañana envolvía Fairhaven como un velo que ocultaba más de lo que revelaba. Las calles estrechas y mojadas parecían resonar con un silencio inquietante, casi cómplice, mientras los primeros habitantes abrían sus puertas con el mismo automatismo de siempre. Lorraine caminaba con la cabeza baja, como si cada paso sobre el asfalto fuera un esfuerzo calculado. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos, y el abrigo oscuro apenas lograba ocultar el sutil temblor de sus manos. Los pocos que la veían pasar solo asentían con un leve gesto. Era conocida por su amabilidad, por su reserva, por nunca alzar la voz. Pero nadie sabía qué se escondía detrás de ese silencio tan meticuloso, de aquella rutina impecable. Lorraine guardaba secretos que ningún confesionario se atrevería a escuchar. Y ese día, todo estaba a punto de estallar. Entró en la biblioteca municipal como lo hacía siempre, pero su mirada recorría el ambiente de forma diferente, como si cada sombra escondiera un enemigo. No intercambió palabras con los empleados, no se dirigió a las estanterías de la planta baja como de costumbre. Subió las escaleras con pasos apresurados y se encerró en la última sala del pasillo, donde nadie solía entrar. La sala de lectura era pequeña, con ventanas altas y un olor a madera vieja. Allí abrió el bolso con manos temblorosas y sacó una hoja amarillenta, doblada tantas veces que amenazaba con deshacerse. La observó como quien enfrenta un antiguo fantasma. Su corazón latía tan fuerte que parecía resonar entre las paredes. Había llegado la hora. Al otro lado de la ciudad, el rugido grave de una camioneta negra cortaba el silencio de la mañana. El hombre al volante mantenía ambas manos firmes, el rostro impasible, los ojos fijos en el sinuoso camino. Tenía una cicatriz en el costado del rostro y la clase de mirada que había aprendido a ver en la oscuridad. En el asiento del pasajero, una foto desgastada, Lorraine. Más joven, sonriendo en una fiesta, el tipo de imagen que ya no se encontraba en ella. Encima de la foto, garabateada con bolígrafo rojo, una sola palabra: encontrada. No venía por casualidad, venía a saldar cuentas. En la biblioteca, Lorraine leyó nuevamente cada línea de la carta. Las palabras estaban allí, detenidas en el tiempo como una herida abierta. Era una confesión, una advertencia y una súplica de perdón. Con cada frase, un recuerdo que ardía por dentro. El pasado que había intentado enterrar con silencio y distancia, ahora reaparecía con la fuerza de una avalancha. Y ella lo sabía. Ya no podía huir. Tenía que tomar una decisión. La verdad debía salir a la luz. Pero, ¿alguien la escucharía? ¿Alguien le creería? Ahora, antes de continuar, quiero pedirte algo rápido. Si has llegado hasta este punto de la historia, es porque algo dentro de ti sintió el peso de lo que está por venir. Así que haz lo siguiente. Suscríbete ahora al canal. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias reales como esta. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde está llegando esta historia. Ahora, respira hondo, porque de aquí en adelante nada será como antes. Ella levantó la mirada. El sonido de un motor acercándose pareció desgarrar la quietud del momento como una cuchilla. Corrió hacia la ventana. La camioneta negra estaba allí, estacionándose lentamente frente a la plaza. El hombre bajó del vehículo como quien ya sabe exactamente a dónde ir. Su mirada escaneaba los alrededores con precisión militar. Lorraine retrocedió. Su mente giraba en círculos. Lo reconocía. No era necesario decir su nombre. Él era el fin de su paz, el comienzo de una tormenta que sabía que no podía evitar. Tomó la carta, se ató el cabello rápidamente y respiró hondo. Ya no habría más escondites, pero ¿estaba realmente preparada? La puerta de la biblioteca crujió abajo. Pasos resonaron sobre el suelo de madera, uno a uno, lentos, decididos. Lorraine se apoyó contra la pared, con los ojos fijos, tratando de calcular una ruta de escape. Pero solo había una puerta, y del otro lado, un pasado listo para destruirla. Sabía que tenía que correr, o enfrentar, pero cualquier elección en ese momento parecía un suicidio. ¿Qué había hecho para merecer eso? O peor aún, ¿qué no hizo?
El hombre ahora subía los escalones, cada paso más alto, más cercano, más inevitable. Lorraine sostenía la carta como si fuera un arma, pero por dentro sentía el peso aplastante del miedo. Sus rodillas amenazaban con ceder. Cuando el picaporte comenzó a girar, el tiempo pareció detenerse. Y fue en ese instante, solo en ese, que Lorraine decidió. No sería más rehén del silencio. La manija giró lentamente, como si el propio tiempo quisiera advertir que algo irreversible estaba a punto de suceder. Lorraine sintió que todo su cuerpo se congelaba. Ya no había forma de escapar. El hombre empujó la puerta, que se abrió con un chasquido seco, revelando su silueta oscura contra la luz gris del pasillo. Su mirada se encontró con la de ella con la precisión de quien ha esperado ese momento durante años. No se dijeron palabras en los primeros segundos. El silencio era tan denso que podría cortarse con una navaja. Lorraine dio 2 pasos hacia atrás, pero mantuvo la carta en las manos apretada contra el pecho como si fuera un escudo. Él entró despacio, cerrando la puerta tras de sí. El sonido del cerrojo deslizándose fue como un clavo siendo martillado en un ataúd. «Sabías que vendría, ¿verdad? ¿Verdad?», dijo él con una voz grave, casi un susurro cargado de rabia contenida. Lorraine no respondió. Solo lo observaba, tratando de descifrar cuánto de verdad había en los ojos de aquel hombre y cuánto de locura. Él avanzó un paso más. «Pensé que te encontraría en otro lugar, en un hospital o quizás en una lápida. Pero aquí, viviendo entre libros y fantasmas». Ella quiso decir algo, pero el nudo en la garganta era más fuerte. La carta temblaba en su mano. Él lo notó. «¿Entonces esto es todo?», preguntó extendiendo la mano, exigiendo el papel. «Después de todo lo que hiciste, escribes una carta. ¿Eso es lo que crees que va a arreglar las cosas?». Lorraine dudó. Sabía que entregar esa carta era como abrir una caja de serpientes, pero también sabía que, en algún punto de su línea del tiempo, la verdad tenía que salir a la luz. Extendió lentamente el brazo y él tomó la carta con brutalidad. La leyó rápido, sus ojos devorando cada línea como si quisiera encontrar en ellas una justificación que nunca existió. Cuando terminó, rió, una risa seca, irónica, más parecida a un sollozo de rabia. «Destruiste una vida entera, Lorraine. La mía, la de mi hermano, la de mi madre, todo por tu silencio». Se acercó tanto que ella pudo sentir el aroma amaderado del perfume que recordaba de los viejos tiempos. «¿Y ahora quieres hablar? Después de 20 años». Finalmente ella encontró la voz. «No tuve opción, solo era una niña. Y lo que pasó, nadie me habría creído». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Crees que dormía tranquila? ¿Que el silencio era paz? Era una prisión». Él se alejó, tambaleándose como si lo hubiera golpeado una verdad que se negaba a aceptar. Se sentó en la vieja silla junto al estante, dejando caer la carta sobre la mesa. Permanecieron en silencio durante largos segundos. La tensión entre ellos era como una cuerda estirada al límite. «¿Recuerdas lo que él decía?», preguntó mirando al suelo. «Los secretos no mueren, solo duermen». «Pues bien, creo que hoy es el día en que nuestro secreto despertó». Lorraine cerró los ojos, sintiendo una ola de náusea. No quería que lo supieras así, pero tenías que saberlo porque él ha vuelto. Él levantó el rostro confundido. «¿Cómo que ha vuelto? ¿Quién?». Ella dio un paso adelante, la voz quebrada. «Benjamin. Salió de prisión la semana pasada. Lo descubrí ayer. Está en la ciudad». La reacción del hombre fue instantánea. Se levantó como si algo dentro de él hubiera estallado. «Eso es mentira. Está muerto. Vi el ataúd. Fui al entierro». Lorraine negó con la cabeza, las lágrimas ahora corriendo libremente. «Fingieron todo. Testigo protegido. Nuevo nombre. Nuevo lugar. Pero ahora está de vuelta. Y creo que viene por mí». El silencio volvió a instalarse, más pesado, más amenazante. Él caminaba de un lado a otro de la sala como una fiera enjaulada. «¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todo?
Lorraine tragó saliva. Porque tengo las pruebas, todo está aquí. Señaló una carpeta gruesa dentro del bolso. Documentos, cartas antiguas, grabaciones. Guardé todo. Pensé que si algún día necesitaba defenderme, tendría lo suficiente. Él se acercó, tomó la carpeta, la abrió y empezó a hojear rápidamente. Lo que encontró allí lo dejó sin aliento. Fotografías, archivos médicos, recortes de periódicos que nunca se publicaron. Dios mío, ¿decías la verdad todo este tiempo? Lorraine asintió y el dolor en su rostro era casi físico. Y nadie me escuchó. Ni tú, ni tu madre, ni la policía. Me silenciaron. Pero ahora voy a hablar. Aunque sea lo último que haga. El sonido de un celular vibrando interrumpió el momento. Lorraine miró el bolso sorprendida. Tomó el aparato, miró la pantalla. Número desconocido. Atendió con duda. Lorraine. La voz al otro lado era grave, lenta, helada. No sirve de nada correr. Siempre supe dónde estabas. Y ahora es mi turno de contar la historia. Dejó caer el celular al suelo, el rostro completamente pálido. El hombre la miró ahora más asustado que furioso. ¿Era él? Lorraine solo asintió con la cabeza, los ojos fijos en la nada. Él viene, y esta vez no va a fallar. El viento aullaba por las rendijas de la ventana entreabierta, como si llevara consigo susurros del pasado que nadie más quería escuchar. Lorraine apenas podía respirar. El peso de la noticia aplastaba su pecho con una fuerza casi insoportable. Se sentó en la silla, con las manos temblorosas, los ojos fijos en el teléfono que ahora yacía en el suelo, inmóvil y silencioso. Aquella llamada había sido una advertencia, un preludio del caos que estaba a punto de apoderarse de su vida. El hombre en la sala también parecía comprender la gravedad de la situación. Por primera vez, el odio que sentía se mezclaba con un miedo genuino, una terrible premonición de lo que podría venir. «Tenemos que actuar rápido», dijo él con la voz baja, casi un susurro de urgencia. «Si Benjamin realmente ha vuelto, no va a esperar a que nos preparemos. Querrá venganza y sabe exactamente dónde encontrarnos». Lorraine se levantó despacio, su mirada perdida en una mezcla de determinación y desesperación. «Guardé todo, ya lo necesario para probar la verdad. Pero a él no le importan las pruebas. Quiere justicia a su manera». Caminó hacia la ventana y miró la calle oscura allá abajo. La ciudad parecía dormida, pero ella sabía que, detrás de esa calma, el peligro se escondía sigiloso observando. «¿Recuerdas aquella noche?», preguntó él, la voz ronca por recuerdos dolorosos. «Cuando todo empezó a derrumbarse, cuando creímos que estábamos a salvo». Lorraine cerró los ojos, la memoria la golpeó con la fuerza de un puño. Nunca la olvidaré. Aquellas voces, los gritos ahogados, el sonido de la lluvia mezclado con pasos apresurados en la escalera. Su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a correr. Pensé que nadie sobreviviría esa noche, que todo había terminado. Pero tú sobreviviste. Y él no. O al menos eso creíamos. Él se acercó a ella, tomándole las manos con firmeza, como si quisiera transmitir una fuerza que ni siquiera él sabía si tenía. Tenemos que recordar lo que hicimos después, las decisiones que tomamos para proteger a quienes amábamos. Respiró hondo. Y ahora debemos estar listos para enfrentar las consecuencias. Mientras hablaban, una sombra se movía afuera, una figura rápida que desapareció en un callejón oscuro antes de que cualquiera pudiera verla bien. Ninguno de los dos lo notó, pero ese fue el primer indicio de que el juego había comenzado, que Benjamin no estaba solo, que no había vuelto solo por venganza, sino por algo mayor, más oscuro, más peligroso de lo que jamás imaginaron. Lorraine volvió a la mesa, abrió la carpeta, llena de documentos. Pasó los dedos por los papeles, como si cada uno fuera un arma contra el pasado. Fotografías, anotaciones, grabaciones, todo lo que quedaba de la verdad que muchos intentaron enterrar. Miró al hombre y dijo, firme, si cree que va a callarme, está muy equivocado. Esta historia aún no ha terminado, y voy a luchar hasta el final para que sea contada. Él asintió. Entonces hagamos un plan.
Tenemos que proteger a tu familia y averiguar dónde está él ahora. La tensión en el aire era palpable. Cada segundo parecía estirarse al límite, como si el tiempo conspirara contra ellos. De pronto, el teléfono volvió a sonar. Lorraine se sobresaltó, casi tirando la carpeta. Su mirada se dirigió al aparato, que ahora mostraba otra llamada de número desconocido. Con las manos temblorosas, contestó, el corazón latiendo con fuerza. ¿Crees que estás a salvo? La voz al otro lado no tenía emoción. Era fría como el acero. Sé dónde estás. Sé dónde están ellos. No sirve de nada huir. Lorraine sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La amenaza estaba más cerca de lo que jamás imaginó. ¿Quién eres?, preguntó, intentando esconder el miedo en su voz. Eso no importa ahora, respondió el hombre. Lo que importa es que el juego ha comenzado, y tú ya estás en el tablero. La llamada se cortó y el silencio que siguió fue aún más aterrador. El hombre miró a Lorraine, los ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. Tenemos que movernos. Ya comenzaron a preparar todo para una noche que prometía ser larga y llena de giros inesperados. Lorraine llamó a viejos amigos, personas de confianza, buscando protección y ayuda. El hombre revisó la casa buscando cualquier cosa que pudiera usarse para defenderse o escapar. Cada minuto que pasaba, la sensación de que algo malo estaba por suceder se intensificaba. Mientras tanto, allá afuera, en algún lugar de la ciudad, Benjamin y sus aliados se preparaban. Sus rostros eran sombras, sus intenciones claras. Venganza, justicia y la promesa de que esta vez nada ni nadie escaparía. El pasado estaba a punto de ser desenterrado, y con él, todos los secretos que intentaron borrar con miedo y silencio. Lorraine y el hombre sabían que ya no tenían más tiempo. La cuenta regresiva había comenzado, y debían estar listos para enfrentar no solo a Benjamin, sino todo lo que ese encuentro traería consigo. Miedos, recuerdos y tal vez una oportunidad de redención. Antes de continuar con el próximo capítulo de esta historia llena de tensión, deja tu comentario en el canal y dinos desde dónde nos estás viendo. Tu participación es lo que mantiene viva esta narrativa. Ahora, prepárate para lo que viene, porque la verdad aún no ha sido revelada por completo. La noche cayó como un manto pesado sobre la ciudad, envolviendo cada calle, cada casa, en un silencio que parecía más amenazante que cualquier ruido. Lorraine sabía que lo peor estaba por venir, pero no podía permitir que el miedo la dominara. Respiró hondo, organizando cada pensamiento, cada estrategia que había pasado por su mente durante el día. Los documentos esparcidos sobre la mesa, las fotos amarillentas por el tiempo, todo aquello era la delgada línea que separaba la justicia del olvido. Y ella estaba decidida a no permitir que el pasado fuera enterrado en silencio. Mientras tanto, en las sombras de la ciudad, Benjamin y su grupo avanzaban con pasos firmes, movidos por un deseo ardiente de justicia distorsionada. Ya no había espacio para dudas ni vacilaciones. Sabían exactamente lo que querían y no se detendrían hasta lograr su objetivo. La furia que ardía en sus corazones se alimentaba de años de dolor y abandono, y ahora estaban listos para cobrar lo que consideraban su derecho. Lorraine sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Su familia, sus amigos, incluso aquel hombre a su lado, contaban con ella para tomar las decisiones correctas, para actuar con valentía. A cada minuto, la tensión aumentaba, y el teléfono que había sonado antes parecía un recordatorio constante de que el enemigo estaba más cerca de lo que jamás imaginó. Miró el reloj. Aún faltaban algunas horas para el amanecer, pero para ellos el tiempo ya se había acabado. Tomó el teléfono y marcó a un viejo contacto, alguien que podría ofrecer protección extra, una ayuda inesperada en ese momento, crítico. La voz al otro lado era firme, experimentada, y Lorraine sintió encenderse una chispa de esperanza. Necesitamos todo el apoyo posible. No podemos permitir que nos encuentre desprevenidos. La respuesta fue un simple, pero decidido, entendido. Mientras esperaba, Lorraine recorrió la casa, revisando cada puerta, cada ventana, buscando puntos débiles, imaginando rutas de escape.
El sonido del viento parecía un susurro constante, como si la propia ciudad conspirara contra ella, escondiendo secretos y trampas. Sabía que Benjamin no era el único peligro. Había otros intereses en juego, personas que también querían que la verdad quedara enterrada para siempre. De repente, un ruido apagado proveniente del piso de arriba la hizo congelarse. Se movió en silencio, cada paso calculado, el corazón desbocado. Al llegar al pasillo, escuchó voces bajas, confusas, conversaciones que no debía oír, pero que ahora eran vitales. Escondida tras la puerta entreabierta, logró captar fragmentos que la pusieron aún más en alerta. Había un traidor entre sus aliados. Alguien estaba pasando información a Benjamin, saboteando sus intentos de protección. Volvió al salón con el rostro pálido, la mente acelerada. «Tenemos un infiltrado», le dijo al hombre a su lado, que frunció el ceño. «Eso lo complica todo. Ahora no podemos confiar en nadie más que en nosotros mismos». La sospecha corroía el ambiente, la paranoia se esparcía como una enfermedad. Pero Lorraine sabía que no podía perder la cabeza. Tenía que ser más astuta, más rápida. Decidieron dividir las tareas. Mientras Lorraine reforzaría la seguridad y buscaría señales del traidor, el hombre intentaría crear distracciones y ganar tiempo. El juego del gato y el ratón apenas comenzaba, y cada movimiento debía ser pensado con precisión quirúrgica. Un error podría costar todo por lo que habían luchado. En medio de esa tensión creciente, Lorraine encontró un viejo diario que había pertenecido a Benjamin. Las páginas, amarillentas y frágiles, revelaban una mente perturbada, llena de planes y resentimientos. Pasó las hojas, tratando de entender al hombre detrás de la amenaza, buscando pistas que le permitieran anticipar sus pasos. Cada palabra leída aumentaba el misterio, alimentaba el miedo, pero también fortalecía su determinación. El reloj seguía corriendo, y con él la inevitable llegada del enfrentamiento final. Lorraine sabía que en cualquier momento todo podía derrumbarse. La sensación era la de estar atrapada en un laberinto, con paredes que se cerraban lentamente a su alrededor, dejando solo un camino: enfrentar al enemigo, fuera quien fuese. Entonces, un sonido inesperado. Un teléfono sonando en plena madrugada. Un mensaje que llegaba para cambiarlo todo. Lorraine tomó el aparato, los ojos muy abiertos ante las palabras que aparecían en la pantalla. El misterio adquiría una nueva capa, y con él la promesa de que nada volvería a ser como antes. ¿Acaso la verdad saldría finalmente a la luz? ¿O sería solo otra pieza del peligroso rompecabezas que los rodeaba? La respuesta estaba por venir, pero Lorraine sabía que el tiempo se estaba acabando. El amanecer aún estaba lejos, pero el silencio de la madrugada fue quebrado por una noticia que lo cambió todo para Lorraine y su grupo. El mensaje en el teléfono trajo una revelación inesperada, una pista que podría desmantelar el plan de Benjamin antes de que siquiera tuviera la oportunidad de actuar. Sabía que cada segundo contaba como nunca antes, que la línea entre la victoria y la derrota era más delgada que nunca. Con el corazón acelerado, reunió a todos sus aliados y compartió el hallazgo, dejando claro que ese momento era decisivo. Mientras tanto, Benjamin no dormía. Su mente hervía con estrategias y respuestas para cada movimiento de Lorraine. Era implacable, obstinado en su búsqueda de justicia, aunque distorsionada por el rencor. Cada paso que daba estaba calculado para intimidar, para crear un clima de miedo y duda entre aquellos que se atrevieran a enfrentarlo. Sabía que para ganar tendría que ir más allá de lo que había hecho hasta entonces, explorar los miedos más profundos de sus enemigos y usar sus debilidades en su contra. Lorraine, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse ante la desesperación. Su determinación crecía a cada momento, impulsada por la esperanza y la necesidad de proteger a quienes amaba. Comenzó a trazar un plan de acción, una serie de movimientos sincronizados para engañar a Benjamin, aislarlo y finalmente desactivar su juego mortal. Cada detalle fue pensado con cuidado. Cada aliado tenía su papel definido y la tensión aumentaba con la inminencia del enfrentamiento. El grupo se dividió en pequeños equipos para cubrir diferentes frentes.
Lorraine, junto al hombre de su confianza, partió hacia una misión arriesgada: infiltrarse en el lugar donde sospechaban que Benjamin escondía información crucial. Era una operación peligrosa, donde cualquier error podría ser fatal. Avanzaron en silencio, usando todo el conocimiento del área para evitar las cámaras y a los guardias. La adrenalina corría libre, el miedo mezclado con la emoción de la cacería. En medio de la operación, Lorraine sintió algo extraño, una sensación de que estaban siendo observados, seguidos. Un escalofrío recorrió su espalda y con una señal hizo que el grupo se detuviera. Los minutos siguientes fueron tensos. Cada ruido parecía amplificado, cada sombra una amenaza. Fue entonces cuando escucharon pasos rápidos acercándose y de pronto estaban rodeados. La trampa estaba tendida y Benjamin había jugado su carta final. La lucha por la supervivencia comenzó y Lorraine tuvo que usar todo su coraje e inteligencia para escapar. Mientras corría por los pasillos oscuros, su cuerpo exhausto pedía detenerse, pero su mente estaba enfocada en un único objetivo: no permitir que la verdad muriera esa noche. Sentía la presencia de enemigos por todas partes, pero también un hilo invisible de esperanza que la guiaba. En medio del caos, un aliado inesperado apareció para ayudar, rompiendo el cerco y permitiendo que Lorraine y su compañero escaparan. Esta intervención trajo un giro en el juego, dándoles la oportunidad de reorganizarse y seguir adelante. Sin embargo, la confianza estaba dañada y la sensación de traición aún flotaba en el aire. ¿Quién era realmente digno de confianza? Dex. Regreso en el punto seguro. Lorraine analizó lo sucedido. La información que lograron extraer del escondite de Benjamin revelaba una red mucho mayor de conspiraciones, involucrando a personas poderosas e intereses ocultos. El caso era mucho más complejo de lo que imaginaban, y ahora su misión era aún más urgente y peligrosa. Comprendió que el juego no era solo contra Benjamin, sino contra todo un sistema que quería mantenerlo todo en silencio. La verdad que buscaban era una llama que amenazaba con iluminar secretos demasiado oscuros para ser revelados. A partir de ese momento, la lucha no era solo por justicia, sino por sobrevivir. Lorraine respiró hondo y miró a sus compañeros. Ya no podemos volver atrás. Todos estamos involucrados en esto. Si caemos, el mundo entero pagará el precio de la mentira. Tienen que saber lo que realmente ocurrió. La determinación en sus ojos era inquebrantable. El reloj avanzaba, implacable, y con él, la cercanía del momento decisivo. La tensión en el aire era palpable, y cada segundo parecía resonar como un presagio de tormenta. Estaban en medio de una batalla que iba más allá de lo personal. Una guerra donde la verdad era el arma más poderosa y el silencio el enemigo más cruel. Lo que Lorraine aún no sabía era que la mayor sorpresa estaba a punto de revelarse, un secreto que lo cambiaría todo y pondría el juego patas arriba. A esas alturas, el público que seguía su historia ya estaba atrapado en cada detalle, ansioso por el próximo capítulo, por el próximo movimiento. La madrugada se adentraba, y la tensión que envolvía a Lorraine y a su grupo se volvía palpable, casi asfixiante. Sabían que el próximo paso sería crucial para descubrir lo que Benjamin y sus cómplices escondían bajo 7 llaves. Pero la incertidumbre era una sombra constante que pendía sobre cada decisión tomada. Lorraine, sin embargo, no podía permitirse dudar. Cada movimiento, cada palabra pronunciada, cargaba con el peso del futuro no solo de ellos, sino de muchas vidas que dependían de la verdad que buscaban revelar. Mientras organizaban la información obtenida en el escondite, surgió una nueva pista. Algo que parecía simple pero que tenía un potencial devastador. Era un nombre, una conexión que nadie había considerado antes. Alguien que tenía acceso directo a los bastidores del poder y que podría estar manipulando los hilos desde las sombras. Lorraine sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era el tipo de descubrimiento que podía cambiar el juego, pero también podía ser una trampa mortal. Decidieron actuar rápidamente. Se dividieron de nuevo, esta vez para seguir esa nueva pista y asegurarse de no ser tomados por sorpresa. Lorraine,
Como siempre, tomó la delantera, sabiendo que su presencia era vital para mantener al grupo unido y enfocado. A cada paso, sentía el peso de la responsabilidad aplastando su pecho, pero también sentía la llama de la justicia empujándola hacia adelante, más fuerte que nunca. El grupo se movía silenciosamente por la ciudad, evitando cámaras, observando cada esquina con atención redoblada. El clima era de tensión constante, como si el propio aire llevara un secreto a punto de ser revelado, pero al mismo tiempo amenazante. Lorraine apenas podía creer lo cerca que estaban del centro de la conspiración y de cuánto la verdad que buscaban podía sacudir estructuras poderosas. En medio del recorrido, Lorraine recibió una llamada inesperada. Del otro lado de la línea, una voz misteriosa ofrecía ayuda, pero con una condición: revelar secretos que podrían destruir reputaciones y cambiar la dinámica de poder para siempre. Lorraine dudó, ponderando si podía confiar en ese contacto desconocido, si esa ayuda era realmente un regalo o una trampa disfrazada. Decidió arriesgarse. Al fin y al cabo, todo lo que habían enfrentado hasta entonces mostraba que el juego era peligroso y lleno de trampas, pero también que el silencio era el verdadero enemigo. Aceptar esa ayuda podría ser la clave para desarmar a Benjamin y a sus aliados, y tal vez finalmente alcanzar la justicia que todos buscaban. Pero para eso tendría que abrirse, exponer vulnerabilidades y revelar lo que más temía. Mientras negociaban los términos de esa incierta alianza, Lorraine sintió la presencia de algo más, una sombra del pasado que comenzaba a infiltrarse de nuevo en su vida, amenazando con desestabilizar todo lo que había construido hasta ese momento. Era un fantasma que traía dolor, miedo y secretos que ella intentaba mantener enterrados, pero que ahora insistían en resurgir con fuerza total. El grupo tuvo que reestructurarse, integrar esa nueva información y ajustar sus planes. La presión aumentaba a cada minuto y la sensación de que corrían contra el tiempo se volvía insoportable. Las calles por las que pasaban parecían cerrarse tras ellos, mientras la sensación de ser cazados se intensificaba. Era un juego del gato y el ratón en el que cada error podía costar la vida de alguien. Lorraine, en particular, sentía la responsabilidad aplastante de proteger no solo a sí misma, sino a todos aquellos que habían depositado su confianza en ella. Era una misión casi imposible, pero su determinación no le permitía rendirse. Sabía que en cualquier momento algo podía estallar, revelar secretos que hasta entonces habían estado bien guardados y cambiar el rumbo de todo para siempre. En el clímax de ese momento, ocurrió un giro inesperado. Alguien muy cercano a Lorraine reveló una traición silenciosa, un secreto que ponía en duda todo lo que ella creía. El impacto fue profundo y el efecto inmediato sacudió la confianza dentro del grupo. Ahora, además de enfrentar a Benjamin y al sistema corrupto, Lorraine tenía que lidiar con enemigos dentro de su propio círculo, con dudas y sospechas que amenazaban con destruir la única esperanza que tenían. Esta nueva capa de conflicto trajo un suspenso insoportable. La audiencia, atrapada en cada palabra, sentía cómo el drama se intensificaba, con el reloj corriendo implacable hacia un desenlace que parecía cada vez más incierto. ¿Quién era el traidor? ¿Qué estaba realmente en juego? ¿Podría Lorraine seguir liderando a su grupo? ¿O la sombra de la traición sería la ruina de todo? Mientras las preguntas se multiplicaban, la respuesta aún no llegaba. Y era en ese umbral entre la verdad y la duda donde la narrativa se mantenía firme, lista para el próximo capítulo. La lucha por la justicia no era solo externa, era una batalla interna, llena de tensión y sorpresas. La traición dentro del grupo no solo sacudió la confianza entre Lorraine y sus compañeros, sino que también trajo un nuevo nivel de peligro que hasta entonces parecía lejano. Cada mirada se volvía sospechosa, cada conversación podía ser un disfraz, y Lorraine sentía el peso aplastante de cargar no solo con la misión, sino también con el cuidado constante de no ser engañada por alguien tan cercano. La tensión crecía y la incertidumbre comenzaba a corroer lo que quedaba de unidad en el grupo. Pero incluso en medio de ese caos,
Lorraine sabía que debía seguir adelante. No había espacio para debilidades ni para dudas paralizantes. La verdad estaba allí, casi al alcance de la mano, y el tiempo era un enemigo implacable que no esperaría por vacilaciones. Con la determinación renovada, Lorraine decidió actuar con estrategia e inteligencia. Elaboró un plan para poner a prueba la lealtad de cada miembro, para descubrir quién tenía motivos ocultos y sobre todo quién estaba dispuesto a luchar hasta el final. La desconfianza se transformó en vigilancia constante y el grupo se vio obligado a trabajar como nunca antes, entrelazando secretos y mentiras con verdades urgentes. Era un juego peligroso, donde el menor error podía costar no solo la misión, sino vidas. Sin embargo, incluso en medio de ese juego, Lorraine mantenía viva la llama de la esperanza, creyendo que la justicia aún podía prevalecer. Durante una reunión decisiva, recibieron información inédita sobre un encuentro clandestino que Benjamin y sus aliados planeaban para consolidar el poder y eliminar cualquier amenaza. Era una oportunidad única de infiltrarse directamente en el núcleo de la conspiración. Lorraine sabía que esa sería la oportunidad definitiva, pero también la más arriesgada de todas. Tendrían que disfrazarse, actuar rápido y, sobre todo, confiar los unos en los otros como nunca antes. El suspenso flotaba en el aire y el ritmo de la narrativa se aceleraba, arrastrando a la audiencia hacia un clímax de infarto. Mientras se preparaban para esa misión, Lorraine reflexionaba sobre todo lo que había vivido. Recuerdos dolorosos, momentos de casi rendirse, encuentros inesperados y el peso de la responsabilidad que cargaba como líder. Cada sacrificio, cada decisión difícil, moldeaba no solo su carácter, sino también la fuerza del grupo. Eran más que un equipo, eran una familia, unida por el deseo común de justicia y verdad, incluso cuando la oscuridad parecía querer devorarlo todo. La infiltración en el encuentro secreto exigió una logística impecable. Lorraine y su grupo estudiaron cada detalle, cada paso de los enemigos, desde los vehículos utilizados hasta las rutas de escape posibles. La tensión aumentaba con cada minuto, con el corazón de todos latiendo aceleradamente, sabiendo que al menor desliz, el plan podría colapsar. El suspenso era un hilo tenso, casi cortante, que mantenía al público al borde, esperando el desenlace de esa audaz ofensiva. Cuando llegó el día de la misión, entraron al lugar disfrazados, inmersos en un ambiente hostil y cargado de enemigos. El peligro era palpable, y cada movimiento debía ser calculado con precisión. Lorraine sentía la mirada atenta de los oponentes, la atmósfera pesada como una nube a punto de estallar. Los secretos más oscuros estaban allí, en cada conversación, susurrada en cada gesto furtivo. Era el momento de recolectar pruebas, de exponer la corrupción y de cambiar el juego a favor de la justicia. Pero lo inesperado sucedió. Se activó una trampa en medio de la operación, sorprendiendo al grupo y poniendo en riesgo su supervivencia. La tensión alcanzó su punto máximo y el suspenso se apoderó del ambiente, haciendo que la narrativa se volviera casi tangible, como un nudo en la garganta de los espectadores. Cada segundo contaba, y la lucha por la verdad se transformaba en una batalla frenética por la vida. En ese caos, Lorraine tuvo que tomar decisiones rápidas y arriesgadas, poniendo todo en juego para salvar a sus aliados y asegurar que la misión no fuera en vano. La adrenalina corría por las venas, y el coraje se manifestaba en su forma más pura, empujándolos hacia adelante incluso ante la adversidad extrema. La escena se desarrollaba como un thriller cinematográfico, con giros sorprendentes y un suspenso que dejaba al público sin aliento. Y fue en ese momento, cuando todo parecía perdido, que surgió una figura inesperada para cambiar el rumbo del juego. Alguien que nadie esperaba, alguien del pasado de Lorraine, apareció trayendo una ayuda crucial, pero que venía acompañada de un precio. Ese encuentro inesperado añadió una capa extra de tensión y misterio, dejando claro que la lucha estaba lejos de terminar y que el próximo capítulo traería aún más sorpresas y desafíos. La aparición inesperada de aquella figura del pasado de Lorraine no solo cambió el rumbo de la operación,
sino que también desató una oleada de emociones confusas que mezclaban alivio, sorpresa y una sombra de desconfianza. Era alguien que, a pesar de un pasado turbulento, conocía a Lorraine como nadie más. Sus miedos, sus fortalezas, sus secretos más profundos. Ese encuentro, en medio del caos de la misión, añadió una dimensión emocional intensa a la narrativa, casi palpable, para quienes seguían cada detalle. La tensión entre la confianza y la duda creó un ambiente donde cada palabra y cada gesto cargaban un peso dramático capaz de atrapar al público como nunca antes. Mientras aquella ayuda inesperada salvaba al grupo de la trampa que amenazaba sus vidas, Lorraine tuvo que decidir rápidamente si volvería a confiar en esa persona. Era un dilema moral y estratégico que amenazaba con desestabilizar todo lo que habían logrado hasta ese momento. La narrativa se sumergió en una atmósfera de suspenso casi asfixiante, donde el futuro de la misión y de los personajes pendía de un hilo tan frágil que parecía a punto de romperse. El público, absorbido por la intensidad del momento, se sentía obligado a seguir cada segundo, ansioso por descubrir cuál sería el siguiente paso. Al mismo tiempo, la información recopilada durante el encuentro clandestino empezó a ser decodificada. Las pruebas señalaban una trama mucho más amplia y peligrosa de lo que Lorraine y su grupo habían imaginado. El alcance de la corrupción y la traición cruzaba fronteras, involucrando a figuras influyentes que manipulaban los hilos del poder con mano de hierro. Este nuevo panorama amplió el alcance de la lucha, transformando el simple deseo de justicia en una batalla casi titánica contra fuerzas oscuras y poderosas que parecían omnipresentes. Con esta nueva dimensión del conflicto, Lorraine tuvo que replantear sus estrategias. Cada paso debía ser planificado meticulosamente, considerando no solo a los enemigos ya conocidos, sino también a aquellos invisibles que actuaban desde las sombras. El suspenso crecía con la conciencia de que cualquier error podía significar el fin de la resistencia y la victoria definitiva de las fuerzas corruptas. El grupo se encontraba una vez más ante una encrucijada, donde el coraje y la inteligencia debían caminar juntos, sin espacio para dudas ni debilidades. En esa búsqueda incansable por la verdad, Lorraine descubrió pistas que apuntaban directamente a personas cercanas a ella, incluso dentro del propio grupo. La traición revelada anteriormente era solo la punta del iceberg. La sospecha y la desconfianza empezaron a corroer las relaciones internas, mientras el drama personal de Lorraine se intensificaba. El suspenso emocional del guión ganó una nueva capa, explorando la complejidad de las relaciones humanas y el impacto devastador que puede causar la traición en quien confía de corazón abierto. Para empeorar la situación, el grupo comenzó a sufrir ataques coordinados, sabotajes, amenazas veladas e incluso acciones directas que ponían sus vidas en riesgo constante. La lucha por la justicia ya no era solo una batalla intelectual, sino una guerra física, donde cada movimiento tenía consecuencias inmediatas y peligrosas. Esta escalada de violencia intensificó el ritmo de la narrativa, haciendo que el espectador sintiera el pulso acelerado del peligro y la urgencia de cada escena. En medio de este torbellino, Lorraine también enfrentaba sus propios demonios internos, las dudas sobre sus decisiones. El peso de la responsabilidad y el miedo de perder todo lo que amaba comenzaban a pesar, creando un conflicto interno poderoso y realista. Esa complejidad emocional profundizó la conexión del público con la protagonista, transformándola en una figura humana, vulnerable y a la vez heroica, capaz de inspirar y conmover al mismo tiempo. La trama continuaba desarrollándose con giros inesperados, mientras Lorraine y su grupo se preparaban para el enfrentamiento final. El suspenso alcanzó un nuevo nivel, con cada capítulo revelando más secretos y desafíos, llevando a la audiencia a una montaña rusa emocional que no permitía distracciones ni indiferencia. La narrativa se había convertido en un imán de atención, garantizando una alta retención y dejando a todos ansiosos
por el desenlace que se acercaba rápidamente. Y justo cuando todo parecía a punto de resolverse, una nueva revelación impactante salió a la luz, desafiando todas las expectativas y cambiando por completo el rumbo de la historia. El final, lejos de ser previsible, prometía un impacto tan grande que haría al público replantearse todo lo que había visto hasta ese momento. El suspenso se renovaba, preparando el terreno para un desenlace épico y sorprendente, que permanecería en la memoria de todos mucho después de que terminara el video. La revelación inesperada que sacudió los cimientos del grupo no solo reconfiguró sus estrategias, sino que también alteró profundamente los sentimientos y motivaciones de cada personaje involucrado. Lorraine, ahora más que nunca, sentía el peso de la responsabilidad no solo sobre sus hombros, sino también sobre aquellos que la acompañaban fielmente en esta arriesgada travesía. El clima de incertidumbre flotaba como una nube densa, dificultando discernir entre amigos y enemigos, aliados verdaderos y falsos. El suspenso creaba un ambiente tan tenso que el espectador casi podía escuchar el silencio pesado entre las escenas, el sonido de la duda y del miedo infiltrándose en cada diálogo. El grupo, que hasta entonces creía tener el control de la situación, se vio envuelto en una red compleja de traiciones cruzadas e intereses ocultos que superaban incluso los límites de sus sueños más ambiciosos. Cada paso hacia adelante parecía sacar a la luz un nuevo obstáculo, una nueva amenaza, una nueva mentira. La sensación de que corrían contra el tiempo para desenmascarar una conspiración aún mayor solo aumentaba la urgencia de la narrativa, atrapando al espectador en un ritmo frenético y adictivo, como si cada segundo pudiera ser el último. Lorraine, ahora con una visión más clara del enemigo que enfrentaba, comprendió que la batalla no era solo contra figuras corruptas externas, sino contra todo un sistema construido para proteger a esos mismos responsables. Esta percepción amplió el enfoque de la historia, otorgándole una dimensión social y política que provocaba profundas reflexiones sobre el poder, la justicia y la moralidad. La audiencia, inmersa en este escenario realista y verosímil, se sentía provocada a cuestionar sus propias creencias y a comprender la complejidad de la lucha por la justicia en un mundo desigual. En ese momento crucial, comenzó a formarse un plan audaz. Lorraine y su grupo, aunque debilitados por las pérdidas y las desilusiones, decidieron arriesgarlo todo para exponer la verdad al público. Sabían que el precio sería alto, que las consecuencias podrían ser devastadoras, pero la esperanza de un futuro mejor los impulsaba con renovada fuerza. La narrativa adquirió un tono heroico, casi épico, que transformaba a los protagonistas en símbolos de resistencia y valentía, capaces de inspirar a cualquiera que presenciara la historia. Mientras tanto, la presión sobre Lorraine aumentaba día tras día. La constante amenaza de ataques y sabotajes hacía imposible relajarse o confiar plenamente en nadie. Esa atmósfera de paranoia y tensión psicológica fue explotada con maestría en la narrativa, generando momentos de puro suspenso que mantenían al espectador pegado a la pantalla, incapaz de apartar la mirada siquiera por un instante. El juego de sombras y luces en la edición visual y la banda sonora creciente contribuían a esa inmersión, amplificando la sensación de peligro inminente. Paralelamente, la vida personal de Lorraine comenzaba a desmoronarse bajo el peso de las decisiones que había tomado. La soledad, la angustia y el miedo de perder a quienes amaba se convirtieron en compañeros constantes, humanizando aún más al personaje y aumentando la empatía del público. Estos conflictos internos fueron explorados en profundidad, revelando la fragilidad y la fuerza que coexisten en cada ser humano frente a la adversidad. Esta dualidad emocional intensificó el drama, haciendo que la narrativa fuera aún más rica y envolvente. Con el plan audaz en marcha, el grupo enfrentó desafíos casi imposibles, viéndose obligado a confiar entre sí como nunca antes. Las relaciones fueron puestas a prueba hasta el límite, revelando verdades ocultas y reforzando lazos que parecían perdidos. Cada escena cargaba una tensión emocional creciente, alimentada por diálogos intensos y situaciones de riesgo que lo ponían todo en juego. El ritmo narrativo se aceleraba,
creando un efecto casi hipnótico que mantenía la atención del público de principio a fin. Y así, cuando todo parecía a punto de ser revelado al mundo, una última pieza del rompecabezas emergió desde las sombras, amenazando con destruir todo el esfuerzo y la esperanza. Este giro final provocó un impacto tan profundo que el suspenso alcanzó su punto máximo, dejando a la audiencia en un estado de pura expectativa, ansiosa por el desenlace que se aproximaba rápidamente. El guión, cargado de emoción y tensión, preparaba el terreno para un cierre que no solo sorprendería, sino que también quedaría grabado para siempre en la memoria de quienes acompañaron esta travesía. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Lorraine y su grupo se encontraron cara a cara con la última barrera que separaba la verdad de la mentira, la libertad de la opresión, la justicia del silencio eterno. Aquella noche, todo parecía conspirar para que el plan fracasara. La presión aumentaba, el miedo se volvía palpable y las fuerzas contrarias intensificaban sus ataques, intentando borrar cualquier vestigio de una lucha que estaba a punto de llegar al mundo. La atmósfera era densa, cargada de emoción e incertidumbre, como si el destino de todos dependiera de un solo momento. Lorraine, a pesar de su corazón acelerado, mantuvo la calma y la determinación. Sabía que cada segundo allí valía una vida, una historia, un sueño. Su mente repasó todas las batallas libradas hasta ese punto, todas las pérdidas, los sacrificios y las pequeñas victorias que habían pavimentado el camino hasta ese instante. Su voz, firme y cargada de emoción, resonó en los oídos de sus compañeros, transmitiendo una fuerza casi contagiosa, la fuerza de la esperanza que no se rinde, que no se dobla ante el miedo. A medida que el grupo avanzaba para ejecutar el último paso del plan, el suspenso se apoderó de la narrativa de una manera casi cinematográfica, envolviendo al espectador en una red de emociones y expectativas que parecían no tener fin. Cada movimiento, cada decisión, cada mirada tenía un significado profundo, una tensión que mantenía a todos al borde del asiento, ansiosos por descubrir qué sucedería a continuación. La banda sonora, cuidadosamente elegida, aumentaba la intensidad de la escena, alternando entre momentos de absoluto silencio y explosiones sonoras que marcaban los instantes clave. Pero la verdadera sorpresa no estaba solo en la acción. Fue en el inesperado desarrollo de los acontecimientos donde la emoción estalló, dejando a todos boquiabiertos. La revelación que nadie podía prever vino acompañada de un impacto tan profundo que resonó mucho más allá de la pantalla, haciendo eco en la mente y el corazón de quienes observaban. Lorraine, de manera inesperada, mostró no solo su fuerza y valentía, sino también una vulnerabilidad conmovedora, que humanizó aún más su figura heroica y permitió al público conectar profundamente con su historia. El desenlace de la narrativa trajo un mensaje poderoso sobre la lucha por la justicia, la importancia de la verdad y la fuerza transformadora del coraje colectivo. Incluso, frente a los desafíos más grandes, la unión y la determinación son capaces de cambiar realidades, de derribar muros invisibles y de iluminar caminos que antes parecían imposibles. Ese mensaje final, envuelto en un momento de puro impacto emocional, aseguró que el video no solo capturara la atención del público de principio a fin, sino que también dejara una huella duradera, inspirando reflexiones y acciones. Y mientras los créditos comenzaban a subir, la sensación era que aquella historia, aunque concluida, estaba lejos de haber terminado. Porque la lucha por la justicia y la verdad es continua, y le corresponde a cada uno decidir de qué lado estar. Lorraine y su grupo se convirtieron en símbolos vivos de esa lucha, recordando a todos que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza puede brillar intensamente. El suspenso, la emoción y el impacto que marcaron cada segundo de esta narrativa garantizan que esta historia será recordada por mucho tiempo. Cualquiera que sea el próximo desafío, la travesía de Lorraine sirve como un recordatorio poderoso de que el coraje, la solidaridad y la determinación son armas invencibles contra la injusticia. La audiencia, ahora más que nunca, se siente
motivada a actuar, a cuestionar, a buscar la verdad en sus propias vidas, transformando lo que vio en una inspiración real.